De la semana es la eliminación de algunos fondos fiduciarios, entre ellos el Fondo Fiduciario de Asistencia para Víctimas de Trata, que se había creado o se estaba contemplado en general en la ley de 26.364. Más tarde fue creado específicamente por la ley 27.508, que es la que regula cómo se iba a financiar y a formar este fondo fiduciario en el gobierno de Mauricio Macri. Fue puesto en funcionamiento durante la administración de Alberto Fernández y, según la Fundación La Alameda, ya asistió, o en realidad hasta su cese, a 498 personas por más de 562 millones de pesos. ¿Cómo funcionaba este fondo fiduciario? Bueno, una vez que la causa contaba con sentencia firme, la justicia ordenaba el decomiso de bienes que identificaba a las víctimas y determinaba el monto de la reparación económica. Estos bienes se inscribían en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el proceso penal, informados al Consejo Federal de Lucha contra la Trata, se ponían a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ojo también quien maneja ahora esta dependencia del gobierno, para que realice su venta en procesos públicos y transparentes, y este dinero era transferido justamente al fondo fiduciario, que era administrado por Vice Fideicomisos Sociedad Anónima, y después, llegaba finalmente a las víctimas de lucha contra la trata. Este año también nos anoticiamos de que se desmanteló el Comité contra la Trata de Personas en Argentina. Todo a raíz del caso Loan se expone a la luz que ya no había estos centros territoriales que asistían a municipios, asistían a los gobiernos provinciales, cómo actuar ante casos de posible trata de personas. En aquel momento hablamos con José María Servín, que además de ser representante de Fundación Alameda, fue exdelegado del noreste argentino en la Dirección contra la Trata y Explotación de Personas, y es por eso que lo convocamos nuevamente para poder charlar sobre este fideicomiso, sobre el funcionamiento, sobre si es cierto que había un manejo no transparente, como dice Adorni, o es toda una falacia para desmantelar los programas de asistencia a las víctimas, en este caso de trata. José María, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, intentando hacer un repaso, pero te contactamos a vos que estás en el tema y que trabajás día a día contra la trata. ¿Cómo reciben esta noticia? Bueno, a ver, en realidad nosotros la hemos recibido y hemos respondido enérgicamente, porque la verdad que esto nos sorprende muchísimo. Porque vos bien diste un detalle de la cantidad de víctimas y más o menos el dinero que se ejecutó, digamos, en asistir a las víctimas de trata, que tengamos en cuenta que son personas, los últimos de los últimos, ¿no? Uh-huh. Las víctimas de trata son personas que han pasado por situaciones de vulnerabilidad y terribles, por situaciones terribles. Entonces hemos respondido muy fuertemente. De hecho, creo que ayer a la tarde, hoy han sacado un comunicado desde el gobierno, en donde nosotros lo que hacemos es reclamar la restitución inmediata de este fondo, que nos ha costado además muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Vos recién decías que además de restituir del decomiso, después había un trabajo que contemplaba la posibilidad de mantener también todo lo que tenga que ver con los bienes para evitar que pierdan su valor. Bueno, había un trabajo que lleva mucho tiempo, porque la justicia, tengamos en cuenta, muchas veces tarda mucho tiempo, entre 8, 10 a 12 años, en tener sentencias firmes, que es lo que se necesitaba para poder indemnizar a una víctima de trata de personas. Y los argumentos que da el gobierno, la verdad, como bien vos decías, lo de Adorni es espantoso, esto de ir justificando la eliminación de este fondo, haciendo referencia a una supuesta auditoría, en donde lo que decía es que había una inexistencia de un manual de procedimientos. Bueno, son todas falacias, porque en realidad el fondo de asistencia a las víctimas de trata tenía controles cruzados, con los cuales
había auditorías que permitían el control de esto, ¿no? Y en el medio estaba además la justicia. Así que la verdad que estamos perplejos de esto y bueno, de alguna forma solicitando que se restituya este fondo. Y ahí, bueno, el único programa o la única manera de acompañar a las víctimas y a quienes lamentablemente quedan familiares de las víctimas, ¿era con este fondo fiduciario o queda algún otro programa de dependencia? Bueno, el Comité contra Trata ya fue desmantelado, como vos trabajabas ahí. ¿Qué queda para las víctimas de trata? Bueno, ese es el tema, no queda nada en pie. Desde marzo y hasta marzo cumplimos nosotros la función de delegados del Comité Ejecutivo, en donde este gobierno elimina prácticamente a todos los delegados, los equipos técnicos y al director, porque Gustavo Vera era el director del comité, a quien terminan apartando también, y a todos los delegados regionales y provinciales. Yo era delegado de la región del NEA, pero además había en cada provincia un delegado provincial que generaba esto de ir articulando entre los distintos organismos del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, herramientas, ¿no?, para poder asistir a las víctimas, para poder luchar contra la trata. Bueno, todo eso se desmanteló. Ahora bien, las políticas públicas de asistencia a las víctimas que se habían logrado a través de los distintos ministerios, o por ejemplo la asistencia de viviendas que habíamos firmado en un convenio con el Consejo Federal de la Vivienda, en donde los distintos institutos de vivienda de todas las provincias se comprometían a brindar módulos habitacionales para las víctimas de trata, en donde vos le generabas un horizonte de vida entregándole una casa que además la tenía que pagar, no es que era una entrega gratuita. También se desmanteló también lo que tiene que ver con el programa en el cual desde el Ministerio de Trabajo se le daba la posibilidad de ingresar al mercado laboral, y eso conllevaba distintos convenios con provincias, con municipios. Bueno, un trabajo inmenso que también se desmantela en lo que tiene que ver con políticas públicas de asistencia a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Esto que estamos hablando ahora de indemnización, y teniendo en cuenta, como hablábamos de los tiempos de la justicia, tenía que ver con una indemnización a las víctimas a largo plazo. Pero lo priori, para generar un horizonte de vida a las víctimas, está totalmente desmantelado también. Por lo tanto, hoy creemos que no hay nada en pie para poder asistir a una víctima de trata, y volvemos al 2008, cuando no teníamos ley de trata, o cuando comenzamos con la ley de trata, donde el Estado prácticamente dejaba tiradas a las víctimas de trata, que es lo que empieza a suceder hoy, ¿no? José Lautaro lo saluda. Poniendo blanco sobre negro, como dicen algunos, los argumentos del gobierno para dar de baja este tipo de fondos son bastante vagos, ¿viste? Son morosos, demos de baja secretarías, políticas públicas y demás. Ahora, si uno va a los números, me quería detener en esto último que estabas mencionando, porque desde junio de 2019 a octubre de 2024, es decir, 5 años, en el que este fondo fiduciario de asistencia a las víctimas actuó, los números son muy contundentes, son muy concretos, digo, como para contrarrestar lo que se dice en términos de discurso político también. Qué sé yo, 181 sentencias en total de trata y delitos conexos, 86 disposiciones de reparación económica, 94 decomisos de bienes e instrumentos de delito, reparaciones por un monto total de más de 560 millones. Bueno, y puedo seguir. Me parece que ahí hay un dato contundente, ¿no?, para contrarrestar este discurso tan oficial y hegemónico. Totalmente, porque, a ver, además intervenían otros organismos, porque intervenía la unidad ejecutora del Ministerio de Justicia. Intervenía el Consejo Federal de Trata, que el Consejo Federal está conformado por un representante de cada provincia, ¿no?, que es quien terminaba autorizando el plan bienal de lucha contra la trata, que es el cual nosotros nos dedicábamos a confeccionarlo. Entonces, todas estas reparaciones que vos estás hablando estaban autorizadas y estaban informadas frente a representantes de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio Público Fiscal, de la Corte Suprema de la Nación, del Poder Legislativo, de la Defensoría del Pueblo, de la Nación, bueno, de un montón de organismos que
hacían de contralor, digamos, de esto, y que de alguna forma, como vos decís, es contundente los datos que brindamos en relación a la asistencia a las víctimas. Por lo tanto, entendemos nosotros que esta es una actitud absolutamente caprichosa de un gobierno que sigue demostrando, por lo menos en lo que tiene que ver con la trata de personas, no le interesa el más mínimo luchar contra este delito transnacional, que es el delito que mueve muchísimo dinero, es el tercer delito que más dinero mueve en el mundo, y deja de alguna forma los territorios librados al avance del crimen organizado al generar este tipo de políticas de destrucción, ¿no? Bien, bueno, José, lo que me queda preguntarte es cómo siguen trabajando en la fundación, ¿no? Porque bueno, también las fundaciones, las ONGs necesitan de todo el entramado de la estructura política o del Estado nacional, necesitan también de los fondos o mejor dicho, doy vuelta, los estados se apoyan en las ONGs y las fundaciones para poder aplicar políticas públicas. Ahora, ¿cómo siguen ustedes laburando en este contexto? Bueno, a ver, nosotros en principio hace más de 20 años que luchamos contra la trata de personas. La Alameda es una fundación que no recibe fondos de ningún gobierno, nunca ha recibido fondos prácticamente de ningún gobierno. Somos todos militantes de derechos humanos y cada uno en lo particular va militando y siendo muy serio en esto, y bueno, generando de alguna forma contactos y lucha desde las periferias, ¿no? En el caso de Corrientes, donde estoy yo, nosotros tenemos trabajos hechos con mesas interinstitucionales en distintos municipios, en los cuales seguimos trabajando, apoyados por intendentes, por concejales, por la sociedad misma, por otras organizaciones de trata que también existen, que de alguna forma, bueno, tratamos de visibilizar, como lo hemos hecho en este caso, denunciando de alguna forma esto que tiene que ver con la destrucción de las políticas públicas de asistencia a las víctimas, que creemos es gravísimo, y que de alguna forma nos sigue fortaleciendo en el territorio para seguir luchando contra esto, que además nos costó muchísimo, porque yo les puedo asegurar que esto nos ha costado cientos y cientos de reuniones durante muchos años para poder lograrlo, y que en dos renglones tan escuetos el gobierno lo elimina de esta forma. La verdad que nos da muchísima bronca, muchísimo dolor, sobre todo por el desamparo al cual quedan las víctimas de trata. José, te agradecemos muchísimo la comunicación y nada más que decirte que reconocer el laburo que vienen haciendo. Bueno, como bien decía, hace 20 años que lucha contra la trata, y las leyes o la ley que creó este fondo recién tiene algunos pocos años, o sea que ahí se ve el tiempo que lleva el tiempo que lleva a cristalizar en alguna política concreta todo el trabajo que vienen haciendo, pero que no va a cesar y no será la última oportunidad en la que hablemos. Esperamos que con un destino más feliz. Muchas gracias por visibilizar y poner en la agenda también de la sociedad este tema que es muy importante. Sigue a disposición de ustedes, muy amable. Muchas gracias, buen día. Ahí estaba José María Servín, que es exdelegado de la Comisión de Lucha contra la Trata y es representante de la Fundación La Alameda a raíz de la eliminación del Fondo Fiduciario de Asistencia a las Víctimas de Trata que se dio hace poquitos días atrás. Ya